Buenos días. Vamos a revisar cómo ingresar al aplicativo para realizar las respectivas entrevistas en lo que respecta a las asociaciones de recicladores y a los recicladores de oficio para el proyecto de Colombia Científica. Como podemos ver, nos encontramos en el aplicativo realizado para tal fin. En la primera pantalla vamos a encontrar la opción sincronizar. Le vamos a dar clic ahí para que el sistema actualice. Esperamos a que nos salga la opción de la encuesta para que podamos empezar a diligenciar toda la información. Está cargando. Y automáticamente nos aparece iniciar nueva entrevista. Vamos a crear una nueva entrevista. En este caso vamos a realizar el tutorial de las entrevistas a los recicladores. Le damos clic en iniciar nueva entrevista. Esperamos unos segundos. Y automáticamente ingresa a diligenciar la información. En la primera pantalla podemos ver que nos da la información de las encuestas a los recicladores en la parte de arriba. Significa que acá solamente vamos a recolectar información correspondiente a los recicladores de oficio. No vamos a preguntar nada que tenga que ver con las asociaciones. En el municipio nos aparecen una serie de ciudades. Estas ciudades son las ciudades elegidas por la muestra para realizar o aplicar cada una de las encuestas a la población de recicladores. Supongamos que en este caso nosotros estamos en la ciudad de Girardot y vamos a hacer la encuesta a los recicladores en Girardot. Debemos marcar el lugar en donde vamos a realizar la encuesta. Girardot. Continuamos bajando y nos aparece el nombre de la bodega en la que se encuentra. Recuerden que la intervención a recicladores la vamos a hacer a partir de las bodegas o las asociaciones que son las que nos van a ayudar a realizar dicha encuesta, de manera que es importante para nosotros poner la bodega o la asociación en la que nos encontramos o la cual nos ayuda a poder hacer o aplicar la encuesta a cada uno de los recicladores. Supongamos que aquí nos encontramos en una bodega que se llama Bodega Aso Recicle. Aso Recicle. Continuamos bajando y nos pregunta ¿a quién les realiza esta encuesta? Como esta encuesta es de recicladores, vamos a dar clic en reciclador. Nombre y apellido del reciclador. Vamos a suponer que le estamos haciendo la encuesta al señor Francisco Ramírez. Y le damos a aceptar. Automáticamente damos clic en la opción inicio y automáticamente nos aparecen unos datos que son muy importantes tenerlos en cuenta, ya que el número de llave de entrevista que aparece en la parte superior es el mismo número que se debe poner en el formato de consentimiento informado. Y los datos que nos aparecen acá en la parte media de la pantalla hacen referencia a la información general de donde estamos haciendo la encuesta: el municipio, Girardot, que hace parte de las ciudades de nuestra muestra, el nombre de la bodega, Aso Recicle, a quien se le realiza la encuesta, al reciclador para diferenciarlo, y el nombre y apellido del señor, que en este caso es Francisco Ramírez. Y le damos inicio para empezar a diligenciar la información. ¿Algún apodo o sobrenombre con el que lo conozcan en el gremio? Vamos a suponer que a él le dicen Pacho en el gremio de los recicladores. Hora de inicio de la entrevista. Aquí nada más presionamos y automáticamente nos aparece el registro de la fecha y la hora en la que estamos realizando la entrevista. 12 de noviembre a las 7:39 de la mañana. Ubicación actual, igual, solamente damos clic en la opción, le damos permitir para que automáticamente nos registre la ubicación actual a partir del GPS
y nos aparece en donde nos encontramos ubicados. Más abajo, al reciclador de oficio debe leerle el consentimiento informado. Esto es súper importante porque de aquí va a definir si realmente el reciclador está dispuesto a responder la encuesta o si él no se encuentra en disposición de hacerlo. Se le explica que lo único que se debe firmar es la planilla donde usted escriba el nombre de la persona. Aquí vemos un ejemplo de consentimiento informado que deberá ir en físico y es el que se debe leer al reciclador y hacerle firmar una vez él esté de acuerdo. A continuación, si él está de acuerdo con participar en el estudio, entonces vamos a decir que sí desea participar en el estudio. Si él no quiere participar en el estudio, nos va a aparecer automáticamente en la parte inferior la opción fin de la encuesta, ¿sí? Lo que significa que damos clic y automáticamente él se cierra. En este caso vamos a suponer que él sí quiere hacer parte de la encuesta, que va a participar en el estudio, y por tal motivo nos apareció una nueva opción de características básicas, que es donde empezamos a indagar acerca de la información personal del reciclador de oficio. Damos clic en características básicas y automáticamente nos aparece la opción municipio de nacimiento, el lugar de nacimiento del reciclador de oficio. Vamos a suponer que él es de Abejorral, Antioquia. Lugar de la residencia, vamos a suponer que él vive en el mismo barrio, en otro barrio, comuna o localidad, en otro municipio. Entonces vamos a suponer que él está viviendo en otro municipio. Y automáticamente damos clic a características socioeconómicas. Composición familiar, es cabeza de hogar, vamos a suponer que él es cabeza de hogar. ¿Con cuántas personas vive? Vamos a decir que él tiene 2 hijos y vive con su esposa, entonces está viviendo con 3 personas. ¿Cuántas de ellas trabajan con usted en la actividad del reciclaje? Vamos a poner que la esposa trabaja con él en la actividad del reciclaje, significa que una. ¿Cuántas trabajan en otras actividades? Supongamos que los 2 hacen parte de la actividad del reciclaje y ninguno se desempeña en ningún otro tipo de actividad. 0. Características personales. Género masculino, en el caso de don Francisco. ¿Cuántos años cumplidos tiene? Supongamos que él tiene 45 años. ¿Sabe leer y escribir? Sí, sabe leer y escribir. Nivel de estudios, hizo hasta secundaria, terminó el bachillerato. Experiencia, ¿tiene licencia de conducción? Sí, tiene licencia de conducción. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el sector de reciclaje? Vamos a ponerle que trabaja hace más de un año. Si se dan cuenta, cuando desplegamos algunas de las opciones o cuando elegimos más bien algunas de las opciones, se desplegan otras opciones. En este caso nos está poniendo, como le pusimos que trabaja hace más de un año, nos salió otra pregunta que dice ¿hace cuántos años trabaja en el sector del reciclaje? Entonces vamos a poner que él hace 10 años se dedica a la labor del reciclaje. Número de días a la semana que realiza esta actividad. Vamos a suponer que él trabaja de lunes a viernes, significa que son 5 días de la semana, y cantidad de horas al día, trabaja 5 horas cada uno de los días que trabaja. Entonces el lunes trabaja 5 horas y así sucesivamente. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación? Vamos a suponer que él sí ha recibido capacitaciones. Y luego nos manda al submódulo de seguridad social, condición de afiliación al sistema de salud. Vamos a suponer que él está cotizando a un sistema de seguridad social, en este caso es un cotizante contributivo, tiene afiliación a pensión, vamos a decir que no, cotiza, pero solamente a salud, no está cotizando a pensión. Tiene afiliación a una administradora de riesgos profesionales, tampoco lo hace. Luego nos vamos al submódulo de productos financieros. Aquí es importante tener en cuenta que la aplicación nos muestra para algunas preguntas un subtítulo o una frase pequeña en azul en donde nos resalta algo importante que tenemos o que debemos tener en cuenta para esa pregunta. Este es un caso de esos en donde, por ejemplo, si nos está hablando de producto financiero, automáticamente nos resalta: seleccione los que aplique. Si no tiene alguno, deje en blanco la pregunta. Si le preguntan por qué, la razón es porque trabajamos con una ONG, con una fundación que tiene en mente el impulso de la bancarización y de soluciones financieras.
No queremos ofrecerle ni venderle algo, sino pensar en posibles intervenciones que los beneficien en el futuro. Sí, significa que nosotros no somos vendedores, no somos asesores comerciales, no tenemos vínculo con ninguna entidad financiera ni con ningún intermediario financiero, sino que lo único que necesitamos es caracterizar su situación financiera en el momento, es decir, si se encuentra bancarizado o no se encuentra bancarizado. Entonces, en este caso vamos a suponer que don Francisco tiene una cuenta de ahorros, ¿sí? Recuerden que hay algunas opciones en donde es posible poner o resaltar varias opciones. Este es el caso de una de ellas, en donde él puede tener una cuenta de ahorros, pero también puede tener, por ejemplo, un préstamo, ¿sí? Vamos a suponer en este caso que don Francisco solamente cuenta con un producto de ahorros, solamente tiene una cuenta de ahorros, y automáticamente le damos la opción, le damos clic en la opción procesos. ¿Qué procesos le realiza el material recolectado? Si se dan cuenta, la pregunta de bancarización solamente es una. Automáticamente nos manda o nos envía otra vez al proceso de recolección, que es la labor que realiza el reciclador de oficio. Procesos. ¿Qué procesos le realiza el material recolectado? En cada línea escriba cada proceso diferente que se mencione. Entonces, automáticamente nos aparece una opción en donde debemos ingresar el proceso que, en su caso, él está realizando el material que recolecta. Vamos a poner que él se dedica a la recolección, ¿sí? Suponiendo que don Francisco hace un proceso adicional de recolección, automáticamente nos va a salir otro espacio para introducir otra opción que él realice. Por ejemplo, si él se dedica a la limpieza del material, ¿verdad? Pero en este caso, don Francisco no hace nada más, sino solamente un proceso de recolección del material. Seguimos bajando y nos pregunta dónde y cuándo los realiza el proceso de recolección. En este caso, teniendo en cuenta que si él realiza, por ejemplo, el proceso de limpieza, vamos a tener que diligenciar la información, tanto de recolección, dónde y cuándo lo realiza, y tanto de la limpieza, dónde y cuándo lo realiza, ¿sí? Es independiente para cada uno de ellos. Como estamos hablando de recolección, vamos a suponer que él es un reciclador que hace un recorrido, que es independiente, ¿sí? Y que durante el recorrido hace el proceso de recolección de los desechos o de los residuos sólidos. ¿Qué otros procesos? Vale la pena resaltar que en estas opciones también podemos marcar varias, porque puede hacer que él tenga varias opciones de recolección, pero supongamos que para este caso él solamente hace el proceso de recolección durante el recorrido. ¿Qué otros procesos importantes nos realiza y por qué no? Supongamos que él no hace un proceso de limpieza que le gustaría hacer, no lo hace porque probablemente no tiene el tiempo necesario, o si lo tiene, puede de alguna forma perder ingresos por dedicarse a otra actividad que no le podría generar muchos ingresos, como si lo hace solo el proceso de recolección. Y ponemos aceptar. Aquí automáticamente se despliega otra opción en el caso de que el reciclador diga que no realiza otros procesos que sí le pueden parecer importantes, como por ejemplo limpieza y compactación. ¿Listo? Pero en este caso solamente vamos a poner que él dijo limpieza. Y le damos clic en el proceso de recolección. ¿Dónde realiza la recolección? Entonces aquí nos está ofreciendo el lugar en donde él hace el proceso de recolección de sus residuos. Como es un reciclador que lo hace durante todo el recorrido que realiza, entonces vamos a poner que él lo realiza en vía pública, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de relación con los conjuntos residenciales o las oficinas o algún otro sector. Puede tenerlo, ¿sí? En el caso de tenerlo se pueden marcar varias opciones, pero en este caso solamente vamos a suponer que él lo realiza en vía pública. ¿Le exigen algún tipo de documento para recolectar? Vamos a poner que no, porque lo hace precisamente en vía pública, entonces es completamente libre de realizarlo. ¿Qué tipo de material recolecta? Vamos a poner que en este caso él recolecta los materiales más comunes: el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, la chatarra ferrosa y la chatarra no ferrosa. En el caso de la chatarra ferrosa es importante tener en cuenta que esto tiene que ver con los materiales similares al hierro, y en la no ferrosa con todo lo que no tiene que ver con el hierro, como por ejemplo el aluminio. Aquí de alguna forma podemos decir que
valdría la pena entrar a revisar un poco la parte conceptual. Sin embargo, para los recicladores es muy claro lo que es una chatarra ferrosa y lo que no es una chatarra ferrosa. Supongamos que él solamente recoge este tipo de materiales. Bajando, encontramos la recolección de materiales por cada opción que hemos puesto. Entonces, en el caso, por ejemplo, del papel, ¿cuántas toneladas recoge al mes de papel? Entonces vamos a suponer que como el papel es uno de los que más se recolecta, le está recogiendo más de 4 toneladas al mes. Recolección de materiales en cartón. Vamos a suponer que en el mes está recogiendo de 3 a 4 toneladas. Recolección de materiales en lo que respecta al vidrio. Está recogiendo de 2 a 3 toneladas. Recolección de plástico. El plástico recoge bastante, entonces también de 3 a 4 toneladas. Y recolección de materiales chatarra ferrosa. Supongamos que está recogiendo menos de 1. Y chatarra no ferrosa está recogiendo de 1 a 2, que puede ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con latas, como las latas de las sardinas o las latas de atún. Si seguimos bajando, automáticamente nos sale la opción ¿qué material representa un mayor ingreso de todos los anteriores que vimos? Entonces, él va a decir que cada uno de estos, la opción que mejor le representa ingreso es el vidrio. Tiene ruta de recolección, significa que si hay alguien que le define el lugar por donde siempre debe pasar, o él ya sabe un lugar por donde siempre debe pasar y es el mismo que sigue todos los días que realiza la actividad del reciclaje. En este caso vamos a suponer que él no tiene una ruta de recolección que es libre y que recorre diferentes lugares de la ciudad. Y le damos opción a salud y seguridad. En dado caso de haberle dado la opción de que sí tiene ruta de recolección, se nos van a desplegar otras opciones, en donde vamos a mirar quién define la ruta de recolección, ¿sí? Si lo define la asociación, si lo definen ellos, si los definen las bodegas o si lo define el grupo de recicladores, ¿sí? Eso es información que solamente sabe el reciclador. Salud y seguridad. Usted utiliza alguno de los siguientes implementos para ejercer la labor de reciclaje. Vamos a suponer que don Francisco, como está haciendo una labor mucho más independiente, él no realiza ningún tipo o no utiliza ningún tipo de protección para realizar la actividad del reciclaje. Lo podemos dejar en blanco, no hay ningún problema. En dado caso de que no lo utilice, pues no vamos a marcar ninguna opción y el aplicativo no nos va a frenar por eso. Sufre de alguna de las siguientes afectaciones: dolor de espalda, alergias, hernias, enfermedades respiratorias, entre otras. Vamos a suponer que en este caso, don Francisco sufre de dolor de espalda porque él realiza su actividad de reciclaje con una carreta. Y nos vamos a la opción de redes de recicladores. ¿Cuántos recicladores de oficio conoce? Vamos a suponer que él conoce a 5 recicladores de oficio. Y le damos a aceptar. Como él conoce a 5 recicladores de oficio, automáticamente nos va a desplegar la opción de conocer un poco más a esos recicladores. ¿En qué consiste? Por favor, mencione nombre completo y o apodo de otros recuperadores con los que usted usualmente habla. Entonces vamos a poner acá los nombres de algunas personas con las que él trabaja o que él conoce en la actividad del reciclaje. Supongamos que él conoce a Sara Martínez y le damos a aceptar. Vamos a suponer que él conoce a Federico Hernández. Aceptar. Conoce a José Gutiérrez. Conoce a Darío Rodríguez y conoce a Diana Jiménez. Esos son los recicladores de oficio que él conoce, tal como mencionamos en la parte anterior, 5. Automáticamente se nos están desplegando las opciones de información muy general, de vínculo, que tengan los recicladores de oficio que él ha mencionado con el reciclador de oficio principal. Entonces, en este caso vamos a poner o a suponer
que Sara Martínez es un amigo, es una amiga personal de él, ¿sí? Federico Hernández comparte la misma ruta de reciclaje de él. José Gutiérrez, vamos a poner que es un familiar. Darío Rodríguez, vamos a poner que es un amigo personal. Y Diana Jiménez comparte la misma ruta del reciclaje. Esto va a salir para cada una de las personas que el reciclador de oficio diga que conozca. A continuación, ¿qué organizaciones de recicladores que operen en este municipio conoce? Entonces, todas las asociaciones que él conozca que puedan funcionar ahí. Él hace parte de una, pero supongamos que adicional a la ruta, a la bodega o a la asociación que él conoce otra, que se llama ASO Reciclatón. Supongamos que se llama ASO Reciclatón, ¿sí? Y automáticamente nos aparecen las otras opciones para poner el nombre de asociaciones adicionales que él conozca. ¿Pertenece a alguna de estas asociaciones? Vamos a poner que sí, perdón, aquí ASO Reciclatón y por supuesto ASO Recicle, que es a la que él pertenece. Ok. Y aquí nos pregunta, ¿pertenece a alguna de estas asociaciones? Sí, porque él pertenece a ASO Recicle. Automáticamente nos despliega la opción, ¿sí?, de las asociaciones que él dice conocer. ¿A cuál asociación pertenece? Pertenece a ASO Recicle. Damos clic ahí. ¿Qué beneficios recibe de la organización a la que pertenece? Ingreso por tarifa, ingreso por otros conceptos, actividades recreativas, auxilios adicionales. Él recibe un ingreso por tarifa y recibe unos auxilios adicionales porque lo tienen afiliado a un servicio funerario. ¿Cuál de las siguientes son ventajas de pertenecer a una asociación que él considere? Aquí es importante y se deben marcar todas las opciones, sí o no. ¿Mejora sus ingresos? Él considera que hacer parte de una asociación sí mejora sus ingresos. ¿Incrementa sus contactos? Sí considera que incrementa sus contactos, pero considera que no mejora sus condiciones laborales. Y damos clic en percepción. ¿Por qué se dedica al reciclaje? Vamos a suponer que es una tradición familiar, toda su familia se ha dedicado siempre a la actividad del reciclaje. ¿Preferiría dedicarse a otra actividad? No, a él le gusta dedicarse a esta actividad. Y luego vamos al módulo de infraestructura, que nos habla del medio de transporte que el reciclador utiliza para la recolección de sus residuos. En este caso nos aparecen las diferentes opciones de transporte que él puede realizar. Supongamos que don Francisco, como tiene dolores de espalda derivados de el medio de transporte que utiliza, entonces supongamos que él tiene una tracción humana, un medio de tracción humano, una carreta, que es en donde transporta todo el material que recolecta. Aquí también puede marcar diferentes opciones, ¿no? Entonces puede poner un costal, un triciclo, ¿sí? Pero en este caso solamente él tiene su carreta, que es en la que transporta el material, no más. ¿Es propio, es de la asociación o es arrendado? ¿Sí? Aquí este medio de transporte es propio, ¿sí? Puede marcar otra opción. Tiempo, horas promedio realizadas por el recorrido. Un recorrido va desde el momento en que se empieza a recoger cosas y el momento en que se llevan a la bodega o al punto intermedio de clasificación, ¿sí? Ellos tienen muy claro cuánto tiempo se están demorando y cuál es la distancia que recorren todos los días, porque de alguna forma ya tienen unas rutas establecidas de reciclaje. Entonces lo importante es que él diga en promedio, ¿sí? En promedio, cuánto se está demorando en el día, ¿sí?, por hacer el recorrido. Entonces vamos a suponer que él se está demorando 3 horas en hacer el recorrido. Damos a aceptar y después nos pregunta acerca de la distancia kilómetros promedio realizada por recorrido. Entonces vamos a suponer que para hacer ese recorrido él se está demorando aproximadamente de las 3 horas, está recorriendo una distancia de unos 2 kilómetros. Y le damos a aceptar.
Luego nos da la opción de información financiera, ¿sí?, que respecta a cómo está comercializando de alguna forma el material. Entonces, ¿a quién le vende el material recuperado? Vamos a suponer que se la está vendiendo a la organización de recicladores o a la asociación. Aquí también puede poner varias opciones, en dado caso que lo haga, pero en este caso solamente se lo vende a la organización de recicladores. En general, ¿cuánto le pagan al día o a la semana? Si es más fácil por el material que recupera. Entonces, esto dependerá de lo que el reciclador diga, si prefiere hacer un cálculo diario o prefiere hacer un cálculo semanal. Supongamos que él dice que prefiere dar información diaria y el valor. Por favor, escriba la periodicidad asociada a ese valor, es decir, si ese valor corresponde al pago diario o semanal, que fue como lo marcamos en la parte anterior. Y él está diciendo que en promedio al día recibe 30.000 pesos por la actividad que realiza. ¿Le pagan tarifa? Sí, es decir, la tarifa de los servicios públicos que la alcaldía reconoce a los recicladores a través de las asociaciones. Entonces, como él hace parte de una asociación, sí está recibiendo la tarifa. Y se nos desplegan otras opciones asociadas al tema de la tarifa, como qué porcentaje recibe de la tarifa. Entonces, de la tarifa que le están entregando, él está recibiendo un 80%. Debemos marcar un número entre 0 y 100. El reciclaje es la única fuente de ingresos. Para las bodegas y asociaciones se refiere a si es la única fuente de ingreso para la asociación, pero en este caso no aplica porque es solamente para el reciclador de oficio. Entonces le estamos preguntando que si solamente él recibe ingresos por la actividad del reciclaje y nos va a decir que sí, que él y su familia se dedican solamente al reciclaje. Si marcamos que no, se nos van a desplegar otras opciones como qué otra fuente de ingresos tiene, de cada 10.000 pesos que se gana, cuánto viene del reciclaje, que es un estimado que él puede dar, y cuánto pagan promedio mensualmente por arriendo del vehículo. Es una pregunta que usted debe responder si marca que el reciclaje es su única fuente de ingresos o si dice que no. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pagan promedio mensualmente por el arriendo de vehículo? Pues aquí vamos a poner que 0, porque el medio de transporte de él es propio. Y damos clic en aceptar. Y fin de la encuesta. Algo más que nos quiera mencionar sobre las asociaciones de reciclaje, del proceso de formalización, que está bien y que está mal. Este es un campo de audio, solo utilícelo si la persona quiere seguir hablando y no se ve incómoda por todas las preguntas. Es decir, es por si el reciclador de oficio quiere mencionar algo adicional a las preguntas realizadas en la encuesta o quiere dejar un comentario, algo en lo que él se encuentre de acuerdo o en desacuerdo con los procesos de formalización del reciclaje, entonces podemos dar clic para grabar el audio, permitir, y se habilita un espacio para que él pueda dejar sus comentarios. Y lo devolvió todo. Supongamos que aquí nos ha ocurrido un error en donde nos devolvió la información, pero puede pasar. Pero en esta opción, que es como un menú en la parte superior, podemos volver al módulo en donde nos encontrábamos, ¿sí?, que era en donde estábamos para presionar el grabar audio, ¿sí?, y vamos a finalizar la encuesta, ¿sí?, suponiendo que en este caso el señor no quiere decir nada. Si quiere decir algo, solamente le damos presionar para grabar audio y grabamos el comentario que él quiere hacer.
en esta encuesta, ¿es esta encuesta válida? Entonces vamos a decir que sí, en el caso de que ya hayamos diligenciado todos los campos, de que no haya que diligenciar más información, o que estamos haciendo una prueba, ¿sí? Podría ser la primera, pero para este caso, como estamos suponiendo que es una prueba real para el reciclador de oficio, entonces sí, la encuesta está terminada, estos son los datos de una encuesta real que debe tenerse en cuenta. Y la hora de finalización, que si damos clic automáticamente la reconoce, entonces terminamos a las 8:04 de la mañana y le damos clic a ir a la pantalla completar, ¿sí? Y ese sería todo el proceso que debemos hacer para la encuesta de recicladores. En este caso podemos dar acá la opción completar, nos va a decir que después de terminar esta entrevista la misma será marcada como completada y mandada al supervisor durante la siguiente sincronización. Como en este caso estamos haciendo una prueba y no queremos que la encuesta quede marcada en el aplicativo administrativo, pues no le vamos a dar completar para evitar poder tener que hacer una nueva configuración, pero en el caso de que sí finalicemos las encuestas normalmente, vamos a dar acá en la opción completar y nos va a aparecer nuevamente la opción que nos apareció cuando iniciamos el presente tutorial, que era sincronizar, para que nos vuelva a aparecer una nueva opción de encuesta para un nuevo reciclador de oficio.